Quiero referirme principalmente a las cosas que están pasando en este momento en la propiedad horizontal. En este momento en la propiedad horizontal están pasando muchas cosas y tienen que ver principalmente con los proyectos de ley, acuerdos de reformas, bueno, en este caso derogatoria de la ley 675, que ya ha sido bastante conocida y publicada, publicitada por muchas formas, pero tanto el proyecto de ley a nivel nacional como un proyecto de acuerdo distrital que están en este momento cursando en sus diferentes instancias, Consejo Distrital de Bogotá y también en este caso la Cámara de Representantes. Ahora, genera una situación incómoda, sobre todo incómoda para muchos administradores de propiedad horizontal. Y la incomodidad está generada en cuanto a lo que se está diciendo de los administradores. Es como si se le estuviera echando todo el agua sucia a los administradores y que todos los problemas de convivencia que se están presentando es por causa de los administradores de propiedad horizontal. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces quisiera ya eh, compartir algunas cosas referentes a ello. Y primero quiero hablar del proyecto de ley, porque cuando hablamos del proyecto de ley, tenemos que estar hablando entonces de la exposición de motivos del proyecto de ley. Es algo que de pronto no se compartió, siempre se habló del proyecto y se mandó un borrador y muchos tuvimos la oportunidad de revisarlo, pero muy pocos tuvimos la posibilidad de mirar la exposición de motivos. Y dentro de cada uno de los puntos de la exposición de motivos me voy a permitir leer una que hace referencia a los administradores y dice: creación de un sistema de registro y sanciones con relación a los administradores de propiedad horizontal. El presente decreto de ley busca establecer un sistema de registro de administradores de propiedad horizontal que, además de garantizar la publicidad en el ejercicio de la actividad, establezca criterios para garantizar la idoneidad en la prestación del servicio. La ley 675 del 2001 exhortó al gobierno nacional a establecer los criterios de idoneidad del administrador de la propiedad horizontal. Sin embargo, hasta el momento no se ha expedido esta normatividad. De esa manera, en este proyecto, el legislador establecerá directamente los requisitos de idoneidad como desarrollo del artículo 26 de la Constitución Política, que faculta al legislador a exigir títulos de idoneidad para lograr la mitigación del riesgo social que puede originar la libertad del oficio. Adicionalmente, con el ánimo de fortalecer el empleo, se establece que la plataforma podrá publicarse oportunidades laborales a nivel nacional, donde podrá postularse los interesados al cargo de administrador, creando conectividad de méritos y demanda. Paralelo a esto, con el reconocimiento de competencias y responsabilidades del administrador de propiedad horizontal, se establece el régimen sancionatorio administrativo, guiado por principios del debido proceso, con el fin de dar resolución a las reclamaciones que se presentan en contra del administrador, sin perjuicio de las competencias de la jurisdicción ordinaria y de lo de contencioso administrativo. Entonces aquí está haciendo un resumen primero de que se constituye ese registro único nacional, en principio con el ánimo de regular la actividad del administrador. Pero más adelante contiene otros asuntos y los vamos a mirar. Dentro de ello también se habla del riesgo social de la actividad del administrador de propiedad horizontal. Dice, la potencialidad del riesgo del ejercicio de la actividad del administrador es determinable cuantitativa y cualitativamente, con el patrón del aumento correlativo, en la medida en que las personas van adquiriendo progresivamente el acceso a este modelo de vivienda. El primer factor en esto es el cuantitativo, está dado por una línea de tiempo de 20 años hasta el 2021, un alto número de quejas registradas al 2020, anuado a la onerosidad de múltiples fallos judiciales en contra de la copropiedad, a causa de la impericia del administrador que termina afectando el patrimonio de la copropiedad al ser condenada a reparación de daños y perjuicios. Entonces,
Es grave lo que realmente se sustenta dentro del proyecto de ley y está diciendo que el administrador, por sus características, por sus responsabilidades, ha afectado por muchos años a las propiedades horizontales, por su impericia, es decir, su incapacidad de tener experticia en el desarrollo de su actividad, que afecta a los patrimonios, que termina generando sobrecostos a las copropiedades. Ahora, esto no es que sea mentira. Lo que pasa es que cuando se mira desde un enfoque totalmente generalizado, daría a conocer como si todos los administradores estuvieran generando problemas. Consideramos que gran parte de los problemas no son del total ni de la mayoría de los administradores. Sí, efectivamente, ciertos administradores, pero es que esto viene de esta manera. Aquellos administradores que hacen la tarea, aquellos administradores que se esfuerzan, los que se capacitan, los que se forman, cobran ciertos honorarios. Ahora, a la comunidad no le interesa pagar ciertos honorarios, quiere unos honorarios más bajos, entonces contratan a cualquier persona para que les administre. Y después están sufriendo porque es que nos robaron, nos engañaron, nos estafaron. Y claro, son personas con impericia en la labor, personas que no tienen el conocimiento ni la experiencia para hacerlo. Por tal motivo, pues van a tener siempre esa dificultad. Entonces yo pienso que esto es un asunto de doble vía. Aquí no solamente podemos echar el agua sucia al administrador, porque es que administrador puede ser cualquiera, claro. El registro genera un filtro y eso es importante mirarlo. Ok, perfecto. Sigue la exposición de motivos y dice, el segundo factor de carácter cualitativo señala que los bienes jurídicos a tutelar hacen parte de los fines esenciales del edificio y derechos objetivos, tanto de carácter fundamental como económico, social y cultural, en tensión, como lo son el derecho a la intimidad, a la propiedad, al gozo del ambiente sano, al ánimo vital, a la dignidad humana, a la convivencia pacífica y a la seguridad social para el caso de los trabajadores vinculados a la propiedad horizontal. Por otro lado, la Corte Constitucional ha reconocido que la propiedad horizontal tiene inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado social de derecho. Sumado a lo anterior, los derechos adquieren una especial importancia cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de los niños que conforman las familias relacionados con las copropiedades. Por lo anterior, las acciones u omisiones de quien administra la copropiedad repercuten no solo en la órbita jurídica de los demás copropietarios, residentes, visitantes y vinculados de la copropiedad, entre ellos sujetos de especial protección constitucional. Entonces, aquí se cita una situación de que cuando un administrador genera una afectación, afecta a toda una comunidad, los niños, los jóvenes, los ancianos, a todo el mundo, y por eso consideran que ese universo sobre el cual un administrador tiene influencia es bastante amplio, incluido y basado en que los números de habitantes en propiedad horizontal a nivel nacional son muy elevados y bastante grandes. Por eso se considera que el impacto de lo bueno o lo malo que haga un administrador afecta a muchísimas personas. De ahí que se genera el tema de la regulación. Ok, estamos de acuerdo con que haya regulación porque eso genera un filtro. Aquellos administradores, los que no saben, los que no conocen, los que no hacen bien la tarea, es bueno que sean regulados. Pero tampoco pensaría que debe generalizarse como que el administrador es el antagonista de toda la película, porque consideramos que no necesariamente es de esta manera. Ahora, también se habla dentro del proyecto de ley sobre requisitos para acreditar la idoneidad. Es que para mitigar el riesgo social, la presente, es decir, ese proyecto o la presente iniciativa, exige unas competencias mínimas para el ejercicio de la actividad del administrador de propiedad horizontal sin ser extremista ni laxa, teniendo en cuenta las dinámicas del mercado laboral y el académico, la economía nacional, la inserción laboral de jóvenes y la
expectativa legítima de los que ya ejercen la actividad. En aras de presentar el interés general, no se puede crear actos que vulneren principios de confianza legítima de los administradores, pues no es dable imponer nuevos requisitos, sino un régimen adecuado de transición que les permita seguir ejerciendo la actividad económica con las que garantizan su subsistencia y el mínimo vital. Entonces, esto como un resumen de lo que eran esa exposición de motivos, de lo que actualmente es la exposición de motivos del proyecto de ley. Ahora, miremos el proyecto distrital. Aquí en Bogotá se está generando un proyecto también para generar un registro distrital que regule a los administradores. Y ese proyecto de acuerdo distrital tenía una exposición de motivos. Dentro de ellos, cosas tan desagradables como esto. Entonces decían que los motivos son publicaciones como la esta del diario El Tiempo. Ojo con los administradores tramposos de los conjuntos y edificios. Multas exageradas, robos, cobros de cheques girados a terceros, algunos de sus abusos. Y empieza a citarlo. Y lo citan ese artículo como si fuera la máxima de todos los problemas que genera un administrador de propiedad horizontal. Con preocupación hemos venido evidenciando muchas falencias y abusos de quienes ejercen como administración de conjuntos, pues en varios acompañamientos recibimos quejas donde los administradores tienen abusos excesivos. Ok, sin duda, hay administradores que abusan, que no hacen la tarea correctamente, pero no podemos generalizar esto. Ok, en la exposición de motivos se citan otros asuntos. Por ejemplo, dicen que dentro de los abusos como estos, los administradores o en su defecto el consejo de administrador aprovechan el cargo para abusar de los residentes, cobros de cheques a nombre de administradores sin control, falsificación de firmas, cobros exagerados de cuotas de administración, imposición arbitraria de multas, cuando el administrador no es el que impone las multas, negligencia en los hurtos en seguridad. Si el administrador no le dan unos buenos servicios de vigilancia y de seguridad, pues la la seguridad va a ser siempre vulnerable. A veces es un tema de presupuesto y de que se ponen duritas las asambleas para sacar los recursos. Entonces, el administrador no puede recibir toda el agua sucia de todas las cosas. Falta de control de los administradores, quienes trabajan en los conjuntos y propiedades horizontales. Falta de idoneidad para ejercicio del administrador, sin duda, a muchos de ellos. En propiedades nuevas con subsidios estatales, los administradores reciben áreas comunes sin estar acordes para ser recibidas. Esto es un asunto que normalmente no ocurre en la realidad. Esto no funciona de esa manera. Y quien lo está escribiendo no tiene ni idea de cómo funciona realmente esto. En otros casos, los consejos de administración tienen como funciones vigilar el administrador y que cumpla sus deberes, pero en realidad son los administradores los que tienen el control de los conjuntos y los consejos. A ver, esto no ocurre en la realidad, ocurrirá en 1, 2, 3 conjuntos, pero ¿quiénes tienen el control de una copropiedad? Los miembros del consejo de administración. El administrador se sujeta muchísimo a ellos. Decir que el administrador, que es un externo, controla inclusive a un grupo de propietarios que son los dueños, es muy difícil que eso ocurra. Falta de conocimiento de las normas que rigen la propiedad horizontal, falta de capacitación para vivir en propiedad horizontal por parte de las entidades competentes. Bueno, esa capacitación pues, no es solo en los administradores, son para los residentes, porque son los que están viviendo allá. Incumplimiento por parte del administrador en la implementación de sistemas de gestión y seguridad. Muchos seguramente no lo tendrán establecido. A muchos otros quieren establecerlo y no les dan el presupuesto para poderlo hacer. Contratación de empresas de seguridad a cambio de preventas. Bueno, eso ocurre en administradores, sí. También ocurre en consejos de administración, por supuesto, también ocurre. Malos manejos de cupos de parqueaderos comunales. Bueno, puede darse algunos casos. Colusión entre administrador y el consejo de administración coadyuvados con las empresas de vigilancia. Bueno, detrimento patrimonial. Bueno, pueden darse. Por supuesto, uno no dice que muchas de estas cosas sean así, pero en la manera en que se exponen es como una generalidad que no es adecuada. Miremos un poco las cifras. Se citan las cifras del IDEPAC. Esto es en Bogotá y dice que las quejas que llegan
en cuanto a propiedad horizontal y conflictos son los siguientes. El 25% lo genera el administrador, es decir, la gente se queja del administrador en un 25%. Por manual de convivencia un 12%, por ruido el 8%, por multas y sanciones un 5%, por manejo de dinero un 5% y por revisor fiscal un 5%. Ok, todas estas normas que están saliendo, entonces me dicen que es para resolver el 25%. ¿Y el 75% restante qué? Entonces, qué bueno que saliera una norma que resolviera el 100%. O que mitigara ese 100% y lo redujera. Pero es que los administradores representan un 25% del problema, pero el resto de las cosas representan el 75% de las cosas. Y eso no tiene pies ni cabeza cuando uno dice que intenta solamente regular algunos aspectos. Bien. ¿El Ministerio de Vivienda qué dice? De acuerdo con los datos de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se han presentado cerca de 2.000 consultas relacionadas con el régimen de propiedad horizontal, mayoritariamente referentes al administrador, 322 consultas. Entonces, de 2.000, 322 tienen que ver con el administrador. A su vez, los asuntos comunitarios pueden encontrarse disgregados en diferentes motivos de consulta, a saber, convivencia 43%, zonas comunes 55 consultas, perdón, 43 consultas, 55 consultas y manual de convivencia 12 consultas. Ok, entonces, aquí vemos y está la preocupación que se genera dentro de la norma, es como desde el 2002, 12, 2013, 14, 15 empieza a subir el número de consultas. Obviamente 2020 aquí está más abajo porque no ha terminado el año, pero el tema de situaciones de consultas por temas de convivencia se crece enormemente. Entonces, aquí uno mire, si son 2.000 consultas, 332 son del administrador. Ah, bueno, entonces estamos hablando de las 1.668 consultas que hacen falta son de otros temas. Y aquí vuelve y juega. ¿En qué proporción realmente el administrador está generando el problema de convivencia como nos lo está pretendiendo hacer ver tanto el proyecto de ley como el proyecto de acuerdo distrital? Entonces, se está generando un tema populista, politiquero, relacionado con el tema del administrador, buscando el favor de una comunidad diciendo hay que cortar una cabeza y cortemos la cabeza del administrador. A comienzos del mes de septiembre hubo una situación que la vimos en las noticias de un edificio donde unas personas drogadas y borrachas hicieron una fiesta, se metieron, una vecina sale a quejarse, llaman a la policía, el administrador llama a la policía, llegan allí, salen los de la fiesta, le pegan a la señora, le pegan a su empleada de servicio, le pegan al policía y todo quedó grabado y quedó registrado. Al otro día sale el alcalde sacando pecho y dice, hay que multar a esa administradora. A ver, ¿por qué permite una fiesta de esas? Y cuando uno habla con la administradora, porque yo tuve la oportunidad de hablar con la administradora y empezar a mirar, bueno, ¿qué ocurrió realmente? Resulta que esa era una gente que desde meses antes habían hecho fiestas, varias fiestas. En el mes de agosto, el administrador fue a la inspección de policía y puso la queja. La inspección de policía, ¿qué hizo? Nada, no le puso cuidado, no hizo nada, no le importó. El día en que ya empezaron a llegar la gente y a ocupar, llamaron a la policía. La policía fue varias veces, por llamado de la administración. Pero algo que no puede hacer el administrador es impedir que las personas entren a las viviendas, son sus unidades privadas. Ah, que entraron mariachis. ¿Cómo le puedo decir a un mariachi usted no puede entrar? Es que un administrador administra sobre los bienes comunes, pero no tiene injerencia sobre quién entra y quién no entra sobre el bien privado. Ahora, si esas personas cogen y golpean a una vecina, ¿cómo puede hacer el administrador? Es una mujer, una administradora. ¿Será que vaya y pone el pecho y va y le pega a todos para que no dejen? ¿O qué puede hacer? Entonces hay muchas limitantes con relación a esto que realmente tienen que ser consideradas. ¿Dónde están las responsabilidades de los demás? ¿Acaso el administrador es el malo 100% de la película? ¿No tenemos acaso consejos de administración que hacen una cantidad de sandeces y de cosas? Finalmente, los administradores son los que más están preparados. Los consejos de administración son los que menos se han capacitado. Y cada mes, cada año llegan personas nuevas.
Llega el médico, el odontólogo, llega la ama de casa, llega el pensionado del ejército, llega el pensionado de la policía, llegan todos allí sin conocimiento de propiedad horizontal, todos creyendo que saben de propiedad horizontal y cometen una cantidad de arbitrariedades. Allí sí que hay que regular muchas cosas también. No digo que no haya que regular al administrador, por supuesto, pero es que hay que regular más cosas. Hay que regular, por ejemplo, al Consejo de Administración. Hay revisores fiscales que generan unos conflictos terribles. Hay gente que nombran al comité de convivencia para generar convivencia y lo que hacen es acabar con la convivencia. ¿Y qué me dice de las asambleas? ¿Acaso los mayores conflictos que se generan en la propiedad horizontal no surgen en una asamblea? Hay que ser ciego y sordo para entender que cuando uno va a una asamblea los conflictos son terribles, son fatales, hasta agresiones físicas. He estado en asambleas donde se han tirado las sillas, donde has destruido la logística que tenían para esa asamblea, amenazas. He estado en asambleas donde he tenido que hacer las inspecciones de policía. He estado en asambleas donde ha tenido que estar el administrador en compañía de 2 policías, del personero local. ¿Para qué? Para proteger su vida. ¿Por qué? Porque es una comunidad agresiva. Se constituyó una vivienda de interés prioritario y llegó el nuevo administrador y dice, para poder administrar esto vamos a cobrar una cuota de administración y teniendo en cuenta de que ustedes son una población vulnerable, vamos a generar una cuota de administración de 12.000 pesos. Casi lo matan. Casi lo matan. ¿Por qué? Porque estaba cobrando plata. Entonces, ahí es donde están los problemas. Una comunidad. Y entonces hay que entender entonces varias cosas con esto. La ley 222 del 95 establece quiénes son administradores. Dice, son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de las juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detecten estas funciones. Siempre se está viendo al administrador como la única persona que administra la propiedad horizontal. Pero no hay que olvidar que es que hay más administradores en una copropiedad. Y si tomáramos la ley 222 del 95 como referencia, los administradores no solo es el representante legal. El factor, ¿quién es el factor aquí? Ah, pues el administrador delegado es un factor. Los miembros de las juntas o consejos directivos, ¿no está citando que son? Ahora, las leyes de propiedad horizontal también se derivan de las normas comerciales, entonces perfectamente uno puede entender que un consejo de administración también es administrador. Y va uno en la práctica y así ocurre, porque coadministran, porque manejan los recursos, toman decisiones, manejan dineros, una cantidad de cosas. Claro que la ley le da facultades al administrador, pero es que cuando la ley 675 del 2001 le dice que el Consejo de Administración podrá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, eso le da una cantidad de posibilidad de toma de decisiones. ¿Y cuáles son los fines? Artículo 32. Administrar correcta y eficazmente los bienes y los servicios comunes. Atender los asuntos de interés común de la comunidad y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Tras de todo eso hay una cantidad de decisiones que toma el Consejo de Administración, autorizadas por la ley. Y esas son decisiones de tipo administrativo y se llama Consejo de Administración. Es un órgano de administración. Ahora, sumado a esto, cuando uno mira las funciones del administrador, el artículo 51 denota algo, dice la administración inmediata del edificio conjunto estará a cargo de un administrador. Es decir, por ley, no toda la administración de una copropiedad está a cargo del administrador. Dice que la administración inmediata. Ahora, cuando uno coge todos esos artículos y los junta, súmelos con esta sentencia de la Corte Constitucional, la 738 del 2002. ¿Qué dice la Corte? Aquí la Corte está generando algo que es bien interesante. Además, debe tenerse en cuenta que la Junta Administradora es elegida por la Asamblea General y que sus funciones son señaladas por ellas mismas, como lo dispone justamente la norma acusada. En tal virtud, no existe la amenaza real de que el derecho de propiedad de los titulares de inmuebles privados tienen sobre las zonas comunes por el hecho de que moradores no propietarios participen en la gestión administrativa secundaria. Entonces podríamos
tomar toda esta información y decir que en el artículo 51, cuando dice que la administración inmediata corresponde al administrador, es una administración primaria. Y el consejo de administración, una administración secundaria. Pero esa administración secundaria, combinada con la primaria, es toda la administración de la copropiedad. La asamblea toma decisiones también de tipo administrativo, aunque es un órgano de dirección. Entonces, es importantísimo que los legisladores, los consejos municipales, distritales, los que están trabajando ahorita en estos proyectos, tengan claro que cuando estamos hablando de deficiencias de tipo administrativo, no solamente podemos pensar en un personaje que es el representante legal, sino que es que aquí administran más. Y los caos los generan no solamente uno, los generan muchos. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Consejo de administración que llega, consejo de administración que quiere cambiar al administrador. ¿Por qué? Ah, porque lo nombró el consejo anterior. Y no les importa si es bueno o malo. Solamente hay que cambiarlo, hay que sacarlo. Y entonces miran cómo lo pueden sacar. Y lo sacan. Y al buscar el nuevo, los requisitos del administrador. Que sea idóneo, que sea experto, que tenga 5 años de experiencia, que tenga experiencia certificada y comprobada de que conoce en diplomados, en cursos, que pertenezca a un colegio, que tenga una cantidad de cosas, requisitos absurdos muchas veces. Y lo consiguen. Además de que le pagan una miseria, empieza a trabajar el administrador. Y lo buscaron bien experto. Pero en el momento en el que el consejo se reúne, que ellos no conocen a fondo como el administrador conoce las cosas, van a tomar decisiones y cuando el administrador se para y le dice, señores, eso no lo pueden hacer porque eso es ilegal, inmediatamente lo voltean a mirar y ya están pensando en cambiarlo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo y no está trabajando en pro de lo que ellos quieren como ellos lo quieren. Entonces, por más de que tenga un administrador bueno, experto y conocido, finalmente por encima de él, inevitablemente se ha generado una subordinación del consejo de administración. Y ellos son los que toman las decisiones finales. Y gran parte de los grandes problemas de la convivencia realmente surgen de reuniones que se generan en las asambleas generales y en las reuniones de consejo de administración. Sin desconocer que también, por supuesto, hay administradores que toman decisiones incorrectas, inadecuadas, en su mal ejercicio y en su mala práctica, que están conllevando también a problemas de convivencia. Aquí no estoy diciendo que el administrador es un santo, aquí estoy diciendo que el problema va mucho más allá y que involucra a muchas más personas y que el administrador solo representa un 25% del problema, tal como lo vimos en las estadísticas, pero no es el 100% del problema. El grueso del problema son muchos otros factores adicionales que tienen que ser considerados por el legislador, precisamente tienen que ser tenidos en cuenta. Cuando hablamos de la Ley 675 del 2001, hablamos de la ejecución de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Dice que el administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones. No es el que te las impone, pero es el que las ejecuta. Una vez el consejo la impone, el administrador va y las ejecuta. Pero dice que cuando ocurran eventos, los eventos previstos en el numeral 1 del artículo 18 de la misma Ley 675, la policía, además de las autoridades competentes, deberán acudir de manera inmediata al llamado del administrador o de cualquiera de los copropietarios. Señores administradores que me están escuchando, ¿eso qué tanto ocurre? En el mundo mágico y maravilloso, entonces uno dice que cada vez que el administrador llega, inmediatamente llega la policía y lo apoya. Pero en la mayoría de los casos no llega. En algunos casos llega tarde y en los otros en los que llega a tiempo, muchas veces el mismo policía se lava las manos y dice, no, es que yo no puedo hacer nada ya dentro del conjunto. Es que eso es un asunto interno de la propiedad horizontal, nosotros no nos metemos. Y le quitan el apoyo y desconocen que tienen facultades policivas dadas por la misma ley para que la policía intervenga de acuerdo con el llamado que haga el administrador. Claro, yo sé que es harto para un policía decir, es que hay una fiesta y que le están subiendo el volumen, va el
policía, le bajan el volumen, se va el policía, le suben el volumen y cada vez que el policía va, pues el policía dice, pues mejor me voy a atender otras cosas. Pero entonces cuando el vigilante, el policía ya no va, entonces el administrador es el culpable porque permitió hacer una fiesta. Entonces tiene que haber una concordancia, un equipo de trabajo y es un llamado por las autoridades distritales, municipales y nacionales, de que haya un trabajo mancomunado entre administradores y la policía, que haya un equipo, que el administrador se sienta respaldado con la policía y la policía respaldado con el administrador. Pero eso de esa manera no funciona. Entonces hay que tener en cuenta, y les estaba tocando el tema de Barranquilla por eso, porque el administrador va a la inspección de policía, la inspección de policía no hace nada, y cuando se desata un problema que se va, inclusive sale en los noticieros, entonces ahí sí el inspector de policía va y llega el día lunes a primera hora a ver a quién hay que multar. ¿Ya para qué? Ya le pegaron a la señora, ya le pegaron a la empleada de servicio, ya le pegaron al policía. ¿Por qué no se actúa de manera más competente e inmediata? Eso no está bien. Entonces, este es un problema bien fuerte y bien complejo. Entonces, generalizar no es una buena alternativa. Decir que todos los problemas de convivencia se dan porque son los administradores la peor cosa que hay que regularlos, eso no está bien. Sería como decir que todos los congresistas de este país son rateros, que todos se roban la plata, que todos se están robando al Estado. Y no, tal vez sean algunos, pero uno no puede andar generalizando las cosas. Entonces, yo sí les pediría el favor a los congresistas que están trabajando en esto, que vean el problema de una manera mucho más global y no simplemente manejándolo en un sentido populista para buscar la cabeza de alguien para decir que resolvieron el problema cuando todos sabemos que aun cuando se genere la nueva ley, no va a resolver el problema. Resolverá un porcentaje mínimo del problema, pero la mayor parte del problema no está ahí atendida ni está resuelta. Bien, entonces esa es una situación. El artículo 18, ¿qué dice? Pues dice, hemos leído ahorita que cuando se incumplía el artículo 18, el administrador podía acudir a la policía. El artículo 18 que menciona dice obligaciones de los propietarios respecto del bien privado. Y unas cosas dice usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, absteniéndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del edificio conjunto, procura producir ruidos, molestias y actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios ocupantes que afecten la salud pública. Entonces, esas son las cosas en las cuales el administrador puede acudir y buscar el apoyo policial. Entonces, bueno, yo quiero hablarles ahora no solo de esto. Ya hablamos de la problemática, ya hablamos de dificultades, de lo que realmente es un problema en la propiedad horizontal. Ahora, hablemos de soluciones. Por los muchos años de trabajo con la propiedad horizontal, y en este momento puedo decirles que ya estoy sumando alrededor de 25 años casi trabajando con propiedad horizontal. Yo he llegado a conclusiones. Y el tema de la convivencia es un problema que va mucho más allá, que no es tan fácil de resolver. Algunos dicen que es imposible resolverlo, pero yo puedo decirles que podemos mitigarlo en una proporción, en un porcentaje bastante elevado. Y es aprendiendo de cosas buenas que se han hecho en lo anterior. Y hay un modelo que yo quiero citar. No porque tenga afinidades políticas ni nada de eso, porque yo soy apolítico totalmente, pero sí vi algo interesante. Yo soy bogotano. Y en Bogotá pasó algo muy interesante hace algunos años con el alcalde Antanas Mocus. Y generó algo que se llamó cultura ciudadana. Y ese tema de cultura ciudadana abre un panorama de muchas cosas que se pueden hacer. Si hay algo que ocurría antes de esa alcaldía era que Bogotá no tenía sentido de pertenencia. Todos se creían bogotanos, pero nadie era Bogotá. Nadie la cuidaba, nadie la protegía, nadie cumplía las normas, nadie cumplía las leyes, nada. Entonces era Bogotá una ciudad muy sucia, con basuras por todo lado, desorganizada a nivel urbano,
La parte vial, un desastre y un caos. La gente pasaba por donde quería, los carros paraban en cualquier sitio, los buses en cualquier sitio paraban, recogían, dejaban. La guerra del centavo, que era una cosa espantosa y terrorífica, con los buses compitiendo unos con otros. Las personas no respetaban los semáforos, muchos muertos, había alta accidentalidad, muchos problemas de seguridad y de muertes por consumo de drogas, alcohol, etcétera. Entonces él empezó a generar una cantidad de organización. Empezamos a ver culturas como el pico y placa. Empezamos a mirar que la ley zanahoria, la parte del baile, la rumba hasta cierta hora. Empezamos a mirar muchos comportamientos adecuados, el uso de las cebras. Ustedes recordarán que hubo un tiempo en el que mostraron unas estrellas amarillas en el piso y uno decía, uy, no, yo mejor me voy, paso por el puente, no sea que me coja un carro también y yo sea una estrella más ahí en ese piso. Y también las tarjetas rojas y verdes, cuando alguien no pasaba por la cegra, alguien salía otro ciudadano y sacaba una tarjetita y le ponía tarjeta roja y uno, ¿esto qué? Y se molestaba porque le ponían tarjeta roja. Pero la próxima vez, mejor se cuidaba, no sea que alguien le sacara tarjeta roja. Y no pasaba nada. Las personas empezaron a decir que a entender que no había que botar la basura en cualquier parte, que había que tener más bien la basurita en el bolsillo y en una caneca cuando tuviera la posibilidad la deja. Y empezó a haber un cambio de comportamiento y una posibilidad de querer y amar más la ciudad. Ahora uno dice, si eso se logró en una ciudad como Bogotá, que es tan grande, la más grande, y de acuerdo, uno pasaba por la calle y encontraba un poco de gente haciendo cosas rarísimas. Ahí está el mismo alcalde ya tirado en el piso haciendo papel de cebra para que la gente pasara por ahí, para que los carros no las invadieran y no las pisaran. Y entonces uno empezaba, veía por todo lado payasos y gente en zancos haciendo cosas, generando cultura. Y empezaron a hacer todo un proceso de generar concientización, concientización. Y fue un tiempo bastante interesante. ¿Tardó tiempo? Sí, toma tiempo ese tipo de procesos. Pero el resultado neto al final perdura en el tiempo. Infortunadamente, para lamento de una ciudad como esta, esto ya no se maneja en la misma proporción que se manejó la cultura ciudadana. Y muchas cosas se van perdiendo y se van olvidando. Pero eso que se hizo, en la manera que se hizo, perduró en el tiempo, en una muy buena cantidad de tiempo. Les quiero hablarles un poco sobre esa cultura ciudadana, porque de esa manera, así como funciona en una ciudad, puede suceder en menor escala en una copropiedad. Entonces, voy a hablar y tomando ese modelo maravilloso que este personaje hizo, Antanas Mockus, entonces podemos mirar cómo lo podemos manejar también acá. Bueno, miremos la definición de lo que es esa cultura ciudadana. Y dice que el plan de desarrollo, formar ciudad, de la primera alcaldía de Altanas Mockus entre el año 1995 y 1998, introduce el enfoque de cultura ciudadana. Desde entonces, y gracias a la efectividad de su gestión, se ha ido consolidando como un enfoque de política pública que permite la comprensión del comportamiento humano en contextos urbanos y organizacionales y que sugiere estrategias comprobadas de transformación. Esta definición aplica totalmente a la propiedad horizontal, a su edificio, al conjunto que usted administra. Básicamente lo que buscamos es eso, estrategias que sean comprobadas, que generen transformación, que permita entender la comprensión del comportamiento de la gente en el contexto mismo de la copropiedad, de la convivencia, de la vecindad. Y entonces empiezan los objetivos. Dice que la cultura ciudadana contiene una visión positiva de la convivencia, eso lo necesitamos. Promueve la tolerancia o el aprecio por distintos proyectos sociales, lo que hace la copropiedad interior. La no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza interpersonal e institucional, la representación positiva del otro
y el interés por el cuidado del público. ¿No es acaso eso lo que necesitamos una copropiedad? Entonces, estoy hablándoles de un modelo que ya existe. No, no me lo inventé yo, no me lo inventé yo, no lo inventó Servilón. No, es un modelo que existe y que funciona y que, como bien se mencionaba ahorita, inclusive está funcionando como generando injerencia en la misma política pública, porque se ha entendido que una comunidad funciona mejor cuando se genera ese tipo de cultura. Ahora bien, miremos estos fundamentos. En lugar de concentrarse en el incremento de control y el castigo, que eso es algo que pasa en las copropiedades. Cuando llegan y dice, doctor Bermúdez, necesito que me reforme el reglamento. No, ok, listo, yo se lo reformo. ¿Qué necesita? Póngale multa, 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 multa a todo el mundo y dele pago y dele garrote. Desde el 2001 estoy reformando reglamentos de propiedad horizontal. Y quiero decirle que la mayoría de los que he reformado desde el 2001 a la fecha, si yo me pongo a ver todas esas multas y cantidad de cosas, ¿en qué han beneficiado? Y yo les he preguntado a los copropietarios, ¿verdaderamente ese trabajo que se hizo mejoró la convivencia por causa de eso? Y me dicen, no, eso está peor. Entonces uno dice, tiene toda la razón. En vez de concentrarse en el incremento del control y el castigo, el enfoque de cultura ciudadana apuesta por la formación de ciudadanos con disposición y capacidad de autorregularse. La autorregulación. Y el tema de autorregulación se da por la comprensión de las cosas. Si usted a su hijo le dice, no haga esto porque si no le pego, eso es el castigo y el control que uno le puede dar. Pero si uno le dice, si haces esto, te puede ocurrir esto, mira lo que le pasó a fulano y mira lo que le pasó a sultano y a ti te puede pasar también, mejor no lo hagas. Entonces empieza una situación de autorregulación donde el niño dice, yo mejor no lo hago porque me puede pasar lo mismo, porque lo comprende. Entonces, aquí hay un tema bastante fuerte y es que las copropiedades van en directa contravía de lo que realmente se necesita. Entonces, la capacidad de autorregularse, así como la disposición y capacidad de regular a otras personas y ser regulados por otras personas de forma pacífica. Y entonces ahorita veíamos esos actores allá haciendo cosas, algunos disfrazados de conos. Bueno, eso es una manera pacífica de hacer, hasta divertida y entretenida, pero generando conciencia. Particularmente, la mutua regulación se ha revelado como una herramienta muy poderosa en el cambio de comportamientos colectivos. Entonces, interesante, que necesitamos comportamientos colectivos en la copropiedad, por supuesto. Pues al parecer, en ocasiones es más fuerte, o bien el deseo de ser aceptado por la comunidad, o bien el miedo de ser rechazado, que el miedo a la sanción externa, como una multa o la misma cárcel. Entonces la gente le tiene más miedo al rechazo social o al no ser incluido socialmente que a que le metan una multa. Pero si ustedes miran la propiedad horizontal, la trabaja es en torno a las multas. Pero como les digo, del 2001 a la fecha, llevo 18 años trabajando con este tema de reglamentos y multas y sanciones. Yo todavía no he visto efectividad cuando se habla de póngale multa y póngale multa y póngale multa. Sí he visto casos supremamente efectivos de muchas otras cosas. Y ahorita les voy a hablar de algunas que también he visto efectivo. Pero en lo personal, cuando yo elaboro manuales de convivencia, reglamentos de propiedad horizontal, reglamentos internos, yo trato de enfocar, de dejarle claro a una copropiedad, que el documento en sí no representa el 30% de la solución del problema. El 70% de la solución del problema está en la sensibilización, en la socialización y la sensibilización. Cuando usted trabaja en torno a esto, es un trabajo largo, difícil, complejo, pero necesario y supremamente importante que debe cumplirse. Esa es una situación que hay que buscar manera de resolver. Es un cambio de cultura y de mentalidad
que la asamblea, el consejo y el administrador deben lograr. Y para ello, quiero decirles algunas cosas. Bueno, antes de eso, la encuesta en el modelo de cultura ciudadana. La encuesta de cultura ciudadana es un instrumento de medición que permite valorar el grado de cercanía de la ciudadanía con la cultura ciudadana. Se plantea como deseable. La encuesta permite identificar áreas estratégicas que podrán ser objeto de intervención institucional. La apuesta metodológica es que tal número de variables es suficiente para una adecuada evaluación de un estado de la cultura ciudadana en un entorno urbano y en consecuencia es fuente valiosa de recomendaciones para la acción. Es decir, usted tiene que diagnosticar, es decir, usted tiene que hacer encuestas, tomar información, hacer una investigación. ¿Qué tan consciente es la gente de cultura? No la llamemos ciudadana, llamémosla de la copropiedad, de la vecindad, de la convivencia. Y empecemos a mirar qué tan compenetrada la gente está con eso. Esta es una copropiedad donde la gente es muy dada, muy social, como dice el artículo 2 de la ley 675, la convivencia pacífica y la solidaridad social. O es gente apática, hay gente que rechaza el asunto. Hay todo tipo de copropiedades con todo tipo de personas, y no es cuestión de estrato. Porque es un tema de cultura. Porque yo puedo estar en un estrato alto con una cultura pésima. Y que déjenme decirles que en los sitios donde he encontrado un mayor número de conflictos en las copropiedades es justamente en los estratos más altos. Y no necesariamente en las copropiedades donde hay mayor volumen de personas. Los casos más complejos y difíciles que he tenido que tratar en propiedad horizontal fue un edificio de 8 apartamentos. Entonces esto es una situación muy relativa, muy variable entre unos, otros y otros. Por lo tanto, es importante investigar primero cuáles son las condiciones reales, exactamente cuál es la actitud que la gente tiene frente a la convivencia y empezar a identificar cuáles son las necesidades. Porque una vez usted identifica las necesidades, usted tiene que empezar a trabajar en soluciones a esas necesidades. Pero es que en propiedad horizontal no se trabaja así. Entonces usted habla de un manual de convivencia y coge el del vecino y lo copia y lo pega y trabaja con eso. Pero ¿quién le dijo que las necesidades que tiene el conjunto de al lado son las mismas suyas? Partiendo del mismo hecho que el mismo conjunto de al lado también copió de otro conjunto. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer un trabajo serio, responsable, de identificar cuáles son las verdaderas necesidades de una comunidad, identificarlas, claro, y generar planes de acción para resolverlas. Entonces, este trabajo de investigación es supremamente esencial. Bien. Una de las cosas que yo he podido trabajar con mayor éxito es el trabajo uno a uno. Hay que trabajar la socialización en grupos de trabajo por edades. Y esto lo tomé de un modelo que yo aprendí cuando tenía 12 años en una copropiedad que viví. Cuando llegamos, un conjunto nuevo, residencial, muy bonito. Y ese modelo me lo enseñó mi mamá. Ella era la presidenta del consejo de administración. Y ella lo primero que hizo fue hacer actividades segmentadas y sectorizadas. Es decir, los niños, actividades para los niños, aparte. Nos enseñaron, y después adolescentes, otro grupo adultos, otro tercera edad, y cada uno con actividades sociales. Primero de conocerse con su vecino. Dos, de empezar a socializar cosas y normas de comportamiento, sentido de pertenencia, respeto por el vecino, respeto por las demás personas. Y eran muchas actividades y uno se las divertía y se las disfrutaba. ¿Por qué? Porque yo era una persona, un niño que estaba entrando en la adolescencia y estaba con otro poco de jovencitos y niños de la misma edad, jugando, aprendiendo cosas. Y en ese juego nos enseñaron muchas a comprender cómo era que se vivía en una copropiedad. Ese modelo de cultura ciudadana, eso lo hizo mi mamá antes de Mocus, sin decir que se llamaba así, pero puedo decirles que funcionó bastante bien. Y que hoy en día he podido aplicarlo en muchas copropiedades como un modelo de trabajo
que no se hace en un mes, ni en 30 días, ni en 6 meses. Es un trabajo constante, arduo, que se basa en una investigación, en un plan de trabajo y en un proceso de ejecución. Pero lo más importante de todo esto es que es un proceso que perdura en el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Usted hace un reglamento, la gente medio lo lee y ya. O a ustedes les pasa que hacen el reglamento o el manual de convivencia y lo pasan a los apartamentos, la gente lo recibe al vigilante, firma, se sientan, apagan el televisor y todos se ponen a leer el manual de convivencia. Eso no pasa. Nadie lo lee, a nadie le importa. Excepto que haya un proceso de socialización y sensibilización. Que la gente le duela, le sienta que realmente vale la pena. Entonces, bueno, mis queridos, esto es lo que quería como un abrebocas simplemente a los temas de convivencia, de la situación actual real, de lo que estamos viviendo con nuestros proyectos y lo que actualmente hacen las propiedades horizontales por resolver los problemas de convivencia. Aquí no es un tema de garrote. Cuando generamos más garrote es cuando menos se logra cumplir. Pero aquí es un tema estratégico. Usemos la cabeza, no lo que hacen los demás, sino la diferencia, lo que hacer cosas diferentes es lo que genera la verdadera diferencia. Esto es todo lo que quería compartirles por hoy. Se me acabó mi tiempo. Muchas gracias. Tal vez hay algunas preguntas. Alejandro, no sé si quiera compartir si hay alguna inquietud. Sí, Andrés, nos llegan acá algunas preguntas. Dice, soy administrador de un edificio de 8 apartamentos y veo que la ley se hace con la mira puesta en grandes proyectos, pero no reglamenta aspectos relacionados con los apartamentos de pocos habitantes. Respecto a juntas administradoras, comités de convivencia, revisoría fiscal, etcétera. Claro, por supuesto, es una situación que es real. Eso es totalmente cierto. Quienes hicieron la ley 675 empezaron a hablar en los conjuntos grandes, pero no pensaron en los edificios pequeños. Y precisamente ese proyecto de ley que yo les estaba mencionando que se está trabajando, infortunadamente fue un documento que se empezó a trabajar sin el apoyo de los gremios, de las entidades que trabajamos en esto. Pero una vez que generó el borrador, nos lo pasaron. Estamos trabajando en eso. Estamos asegurándonos de que dentro del proyecto quede ese tipo de cosas. No sabemos qué tanto, poco o mucho nos permitan incluir al proyecto de ley, porque finalmente serán los honorables representantes los que tomarán las decisiones. Pero en todo lo que nos han consultado, todo lo que les hemos entregado, hemos tratado artículo a artículo del proyecto de ley, analizado y desmenuzado. Precisamente uno de los temas que fueron falencia a la ley 675 fue uno de esos y esperamos que en esta reforma sean incluidas nuestras solicitudes. Preguntan también, ¿para cuándo tiene previsto que los constructores y promotores de venta en su publicidad le digan al consumidor de propiedad horizontal que compra bajo el régimen de propiedad horizontal, la Ley 675/2001, que sepa que está comprando, que sepa que de esta manera está comprando, que sepa que va a estar en un edificio o en un conjunto que tiene reglas y normas? Quiero decirle que eso es algo que ocurrió. La ley 182 del 48, que fue el primer régimen de propiedad horizontal, empezaron en los años 50 las primeras construcciones, grandes edificios, con grandes falencias, porque la gente no sabía lo que era vivir en propiedad horizontal. Entonces no tenía ningún problema en llevarse al cerdo, al chivo, a las gallinas, en las copropiedades, extender la ropa en los cerramientos y todo eso. Pero un nuevo cambio generacional de constructores, Masuera, Pedro Gómez, etcétera. Bueno, los de esa época, finales de los 70, comienzos de los 80, inclusive 90, fueron a generar grandes proyectos de urbanización. Y algo que se fijaron mucho en hacer era que en los procesos de venta socializaban. Es decir, una vez hacían una promesa de compraventa, empezaban a tener reuniones mensuales con los que les iban vendiendo y les iban enseñando y les iban socializando la manera en que iban a vivir. El tema de las cortinas, el tema de las mascotas, el tema del trabajo, el tema de la bulla, el tema de cada cosa. Y eso ayudó muchísimo porque en ese tiempo se generó orden. Ahí nacieron los manuales de convivencia, de hecho, porque la ley no lo cita, pero en la práctica se usa. Pero también con el tiempo se han distorsionado. Entonces se creyó que la gente ya vivía en propiedades como aprendieron, no necesitaban.
esa práctica buena de sus años anteriores se perdió. Antes le daban a uno el reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia conjunto y había recibido usted una cantidad de talleres antes de pasarse y mudarse. Cuando nosotros capacitamos constructores, una de las cosas que nosotros rogamos e insistimos es que hagan eso, que no lo pierdan. Eso les sirve a ellos y les sirve a todos, se valorizan los proyectos. Ojalá fuera más tenido en cuenta. La ley como tal no lo hace ni lo exige, excepto algunos aspectos contemplados por normas de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no es algo que se genere. De hecho, los reglamentos de propiedad horizontal que hacen los constructores son extremadamente básicos y casi siempre toca entrar a reformarlos. ¿Alguna otra inquietud? Nos están preguntando, buenas noches, excelente charla, por favor, ¿qué posibilidad hay de conseguir la grabación de la charla? Sí, nosotros la estaremos colgando en nuestro canal de YouTube donde la pueden ver, entonces no hay ningún inconveniente. Nos están acá preguntando lo mismo. Preguntan, ¿cómo impongo un manual de convivencia en donde llevan más de 10 años sin conocer dicha necesidad? Ahí está el problema, imponerlo. Los manuales de convivencia no se imponen. Esto es un trabajo que hay que hacerlo. Primero, les decía, un trabajo de investigación de identificar necesidades. Para eso usted tiene que tener ojos y oídos. Entonces usted tiene que encuestar a la gente y preguntarle, ¿qué es para usted que es un problema de convivencia en este conjunto? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Y la gente va a empezar a describir un poco de cosas. Siéntese a hablar con el vigilante. Ellos detectan y saben problemas. Inclusive tienen hasta las soluciones, pero como nadie les pregunta a ellos, a la aseadora, al jardinero, al todero, pregúntele a los niños, pregúntele al jovencito, pregúntele al anciano, al que sacan a solear todas las tardes. Ellos ven muchas cosas. Entonces, cuando usted detecta todas las cosas, el proceso de socialización es supremamente importante. Entonces, detecta las cosas, primer paso. Dos, involucra a la comunidad en la creación de la norma. Una de las cosas que ha molestado a los administradores de propiedad horizontal es por qué sacaron el borrador del proyecto de ley sin consultar con ellos. ¿Ven que es molesto? Que la gente no le digan, que no cuenten con uno. Entonces es igual. Cuando uno va a sacar normas, uno debe consultar qué necesita, qué se requiere, qué piensa que es un problema. Empieza a recoger y empezar a armar. Que la gente sienta que participó en la solución. Ah, eso que está ahí escrito yo lo dije. Fabuloso. Ojalá cada quien diga un pedazo. Entonces, cuando la gente se siente partícipe dentro de la solución, es mucho más fácil hacer que lo cumpla. Entonces, una vez detectada, después del estudio, detectar la situación. Dos, establecer los contenidos, es decir, las normas. Cuatro, una estrategia de implementación y socialización. Hablábamos, sensibilización y socialización. Son dos partes importantes. Y ahí es donde hasta ahora está empezando el trabajo. Y vuelvo y le repito, olvídense que por entregar una copia del manual de convivencia a cada apartamento la gente lo cumple. No. Mi recomendación, lo que yo hago, hay que empezar un trabajo con los niños, en el lenguaje de los niños, por medio de un dibujo, por medio de una película, enseñándole cómo es que se hace, a los adolescentes, al adulto mayor, cada quien en su esfera, socializar, sensibilizar. Y eso es un proceso que puede tardarle a usted un año, pero como le digo, perdurará en el tiempo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra inquietud? Sí, tenemos acá algunas otras. Dice, considero que un administrador antes de aplicar herramientas administrativas sea sensible a ser un servidor a la comunidad, interpretando más el sentir que el rendimiento económico, rédito económico, sin que Total, éste se parte. total, de acuerdo, total. O sea, un administrador no solamente es un financiero, o sea, atiende muchos asuntos. Y vuelvo y les digo, remitámonos al artículo 32, la administración o la persona jurídica, su objeto es administrar correctamente y eficazmente bienes y servicios comunes. Ok. Dos, atender asuntos de interés común de la comunidad. La convivencia es un asunto de interés común de la comunidad. Y tercera, cumplir la ley y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Esos dos últimos están totalmente relacionados con el tema de convivencia y no pueden ser desconocidos por el administrador.
nos dicen también, las personas que entregan los inmuebles no tienen idea de lo que es la administración provisional. Ellos no les dicen a la gente que no pueden poner las rejas que les da la gana, que no pueden poner el papel de protección solar, que el color no les gusta, etcétera. Correcto, de acuerdo. Una de las cosas que nosotros hacemos dentro de nuestro programa de formación en el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Servilonjas es eso, es la administración provisional. Hay un sinnúmero de cosas que un administrador provisional debe conocer. Si las conociera y las ejecutara, las copropiedades empezaban con el pie derecho. Pero muchas veces ponen a administrar administradores que no manejan, no saben cómo hacerlo. Y los errores son bárbaros y empiezan los problemas desde el inicio. También nos preguntan, cuando alguien infringe el manual de convivencia, luego de agotar el debido proceso, ¿a qué autoridades se acude en primera y segunda instancia? A ver, los manuales de convivencia, dejemos claro algo y es, no están establecidos en ninguna ley. Es un tema que nació de la costumbre y que en el proyecto de reforma de esta ley que se está tramitando se está incluyendo. Entonces podemos decir que empieza un proceso. Pero en este momento un manual de convivencia no es más que una herramienta administrativa que se vuelve de obligatorio cumplimiento siempre y cuando se haga dentro de los términos del artículo 37 de la ley 675, y es decir, sea aprobado por una asamblea y que las decisiones de la asamblea obligan a todos, ausentes, disidentes y a las minorías. Entonces, pero de ahí generar un régimen sancionatorio para hacer obligatorio el cumplimiento del manual de convivencia, eso dependerá mucho de cómo está redactado el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, eso es un proceso. Hay un trabajo que tiene que hacer toda copropiedad, es alinear documentos. Reglamento de propiedad horizontal con la ley. Reglamento de propiedad horizontal con reglamentos internos de usos, políticas, etcétera. Reglamento de propiedad horizontal con normas de convivencia, que muchas ya están establecidas en la misma ley 675, en el Código de Policía, etcétera, pero que de pronto de manera mucho más específica están en un manual, o que para que se socialice de una mejor manera se extraen del manual del reglamento de propiedad horizontal y se meten en un documento más sencillo y más amigable para que sea de más fácil entendimiento. Pero su obligatoriedad depende de que está allí. ¿Cómo hacer que se cumpla? A ver, si usted vuelve y juega, ¿no? Y vuelve y les digo, en la medida en que usted aprenda a socializar y a sensibilizar, serán muy poquitos los que no lo cumplen. Pero eso es después de una ardua labor de trabajo. No por el hecho de que fue aprobado por asamblea se cumple, eso no funciona así. Y ya lo vimos en el modelo de cultura ciudadana que les mostré, ¿no? Bueno, una última pregunta. Vamos con la última pregunta. ¿Para cuándo se le va a informar al consumidor de propiedad horizontal que no debe llegar al edificio conjunto haciendo lo que quiere porque existe un reglamento de propiedad horizontal, artículo 52, que habla de un presupuesto provisional y unas expensas mínimas ordinarias? La mayoría de ellos llegan al edificio sin la más mínima idea de esto. Ok, entonces, bueno, dejemos claro que el artículo 52 no habla del presupuesto provisional, habla del administrador provisional. Eso es un vacío de ley que se está tratando de resolver en este proyecto. Ok, pero vuelve y juega, ¿no? Es mi recomendación. Los constructores deberían hacer los procesos de socialización previos. Los administradores provisionales, en el momento de que van llegando los propietarios, deberían hacer esos procesos previos. Entonces, esa es la situación, es lo que debería ocurrir. Entonces, si se hace un proceso organizado, se va a resolver. Esperamos que los proyectos que se están sacando de alguna manera puedan mitigar estas situaciones de convivencia que tanto están afectando a toda la comunidad. Es decir, una gran porcentaje de colombianos. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un placer y un gusto haber compartido esta tarde, este momento con ustedes. Les mando un abrazo especial de Servilonjas. En todo lo que podamos servir y ser de ayuda, con mucho gusto. La invitación en esta noche por parte mía es invitarlos a que se puedan sumar al Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal. Puedo decirles que es el programa de formación de administradores más completo que hay en el país, con una capacitación muy responsable y muy adecuada para los administradores. Un año de capacitación continua y se puede hacer de manera virtual y valdría la pena
que tengan esa oportunidad. Pueden acudir a nuestra página web www.servilonjas.com, obtener más información allí en esto. Les mando un abrazo a todos. Alejandro, también muchas gracias por este momento y este espacio.